Las velas, antaño un símbolo de la libertad de Lara, ahora eran la lona sobre la que se pintaba el horror. Cada día, el océano le susurraba secretos, no de tierras lejanas, sino de la brutalidad de un mundo sin piedad. El capitán, que se hacía llamar el amo del abismo, era un hombre de contradicciones. Una mirada suya podía helar la sangre o encender una chispa de comprensión. Era alto, de hombros anchos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, testimonio de innumerables batallas. Sus ojos, profundos como el mar nocturno, parecían ocultar un torbellino de historias no contadas. La tripulación, un amasijo de lobos de mar curtidos, era leal hasta la médula, y eso la aterraba aún más. No por su fuerza, sino por la devoción ciega que demostraban por su líder. Había presenciado cómo repartían el botín, objetos robados con una facilidad escalofriante. Joyas que alguna vez adornaron cuellos nobles, sedas que cubrieron cuerpos delicados, y monedas de oro que apilaban con una despreocupación abrumadora. La vida a bordo era una lección constante de supervivencia. El sol abrasador quemaba, la sal se pegaba a su piel, la comida era escasa y la disciplina, férrea. Pero lo más inquietante eran las conversaciones fragmentadas, los susurros de otras tripulaciones, de asaltos legendarios y de un temido sobrenombre que se repetía como un eco en las noches estrelladas, el azote del mar. El Lara empezaba a conectar los puntos, el miedo frío trepaba por su espalda. ¿A dónde la había llevado su desesperada huida? ¿De verdad había subido a bordo del barco pirata más infame de todos? La incertidumbre era un nudo en su garganta, y la verdad, una sombra alargada en el horizonte. Se preguntaba si la dote que pagó su familia habría sido un precio mejor que el que ahora estaba pagando, atada a un destino incierto en un mar de lobos. La vendieron por 2 monedas en el puerto, y terminó siendo la dueña del navío. Y lo peor no fue la traición, sino lo que ocurrió después. El Lara lo supo en el instante en que sus ojos encontraron los de su prometido forzado. Una jaula, eso era su vida si no actuaba. La brisa marina traía promesas de escape, pero también el hedor de un futuro incierto. Su padre, un hombre que un día fue fuerte, ahora apenas un eco de sí mismo, había sellado su destino por unas cuantas deudas, entregándola a un terrateniente viejo y cruel. El matrimonio significaba la muerte lenta de su espíritu, el fin de cualquier sueño, de cualquier libertad. ¿Una mujer? En esa época, su valor se medía en tierras y moneda, no en sueños o valentía. No había escapatoria en tierra firme, solo la asfixia de las costumbres y los tratos de hombres avariciosos. ¿Pero el mar? El mar siempre había sido un rumor, una leyenda, un escape para los desesperados. Y el Lara lo estaba. Profundamente desesperada. ¿Qué destino le esperaba en las olas? ¿Sería el mar su salvación, o un abismo aún más oscuro? El puerto, con sus gritos y su ambiente sombrío, se alzaba como su única esperanza. Bajo la luz menguante del crepúsculo portuario, un hombre emergió de entre la muchedumbre. No era el rufián de taberna que el Lara esperaba encontrar, sino una figura imponente, envuelta en la oscuridad como una promesa silenciosa. Su mirada, pese a la semioscuridad, era penetrante, un pozo de misterio que la atrajo y a la vez la inquietó. Se presentó simplemente como el capitán, sin nombre ni explicaciones, su voz ronca como el oleaje distante. ¿Salvación o un engaño más elaborado? El Lara no lo sabía, pero la desesperación era una droga potente. La embarcación, el vagabundo, era un espectro de madera en las aguas oscuras, sus mástiles rasgando el cielo como dedos esqueléticos. Sin pensarlo 2 veces, con el corazón galopando en su pecho, aceptó la oferta del capitán. Un pasaje en sus profundas bodegas, lejos de su destino predestinado en tierra. Era una pizca de esperanza, un clavo ardiendo al que aferrarse. Al pisar la cubierta, sintió un alivio helado, el olor a salitre y brea inundando sus pulmones. Había escapado. Por fin. Pero el barco era una quimera, sus entrañas resonaban con un silencio extraño, y las sombras danzaban en cada rincón, ocultando más de lo que revelaban. Los pocos tripulantes que vislumbró eran siluetas fantasmales, con miradas esquivas y sonrisas torcidas. El mar, ante su anhelo, ahora se alzaba como una extensión infinita de incertidumbre, y cada ola que mecía el navío parecía susurrar una advertencia. Algo no encajaba. La libertad soñada tenía un precio, y el Lara apenas empezaba a comprender su verdadera magnitud. Las velas, antaño un símbolo de la libertad de Lara, ahora eran la lona sobre la que se pintaba el horror. Cada día, el océano le susurraba secretos, no de tierras lejanas, sino de la brutalidad de un mundo sin piedad. El capitán, que se hacía llamar el amo del abismo, era un hombre de contradicciones. Una mirada suya podía helar la sangre o encender una chispa de comprensión. Era alto, de hombros anchos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, testimonio de innumerables batallas. Sus ojos,
profundos como el mar nocturno, parecían ocultar un torbellino de historias no contadas. La tripulación, un amasijo de lobos de mar curtidos, era leal hasta la médula, y eso la aterraba aún más. No por su fuerza, sino por la devoción ciega que demostraban por su líder. Había presenciado cómo repartían el botín, objetos robados con una facilidad escalofriante. Joyas que alguna vez adornaron cuellos nobles, sedas que cubrieron cuerpos delicados, y monedas de oro que apilaban con una despreocupación abrumadora. La vida a bordo era una lección constante de supervivencia. El sol abrasador quemaba, la sal se pegaba a su piel, la comida era escasa y la disciplina, férrea. Pero lo más inquietante eran las conversaciones fragmentadas, los susurros de otras tripulaciones, de asaltos legendarios y de un temido sobrenombre que se repetía como un eco en las noches estrelladas, el azote del mar. El Ara empezaba a conectar los puntos, el miedo frío trepaba por su espalda. ¿A dónde la había llevado su desesperada huida? ¿De verdad había subido a bordo del barco pirata más infame de todos? La incertidumbre era un nudo en su garganta, y la verdad, una sombra alargada en el horizonte. Se preguntaba si la dote que pagó su familia habría sido un precio mejor que el que ahora estaba pagando, atada a un destino incierto en un mar de lobos. El chasquido del viento en las velas se vio ahogado por un grito ensordecedor. Un grito de guerra, de abordaje. El Ara, en cubierta, sintió como el corazón se le encogía en el pecho. Otro barco, un mercante, apareció de la bruma como un fantasma de la mañana. No era una visita amistosa. Gritos, golpes de acero, la pólvora en el aire asfixiante. ¿Qué estaba pasando? La tripulación del vagabundo, antes silenciosa y esquiva, se transformó en una horda de demonios desatados, sus ojos brillando con una sed de sangre que helaba hasta los huesos. El capitán, el amo del abismo, que no era otro que el azote del mar, el pirata más temido de las 7 lunas, lo dirigía todo. Su voz, antes un susurro enigmático, ahora era un trueno que dominaba la furia del combate. El Ara vio como un mercader suplicaba, como sus bienes eran arrebatados con una violencia despiadada, como el miedo más puro se pintaba en los rostros de los desdichados. Su escape se había convertido en su peor pesadilla. Había huido de una prisión para caer en otra, una mucho más peligrosa, una donde no había ley, solo la voluntad de un hombre y su tripulación de asesinos. La dote era minúscula comparada con el precio de su alma. ¿La libertad? ¿Era esto libertad? Un fuego devorador se instaló en su estómago, el fuego de un miedo que jamás había conocido. No había salida. Solo el inmenso e implacable mar y la inevitable revelación de que su salvador era, en realidad, el depredador más grande de todos. Había saltado del pozo al mismísimo infierno. La imagen del mercader suplicante, apuñalado sin piedad, marcó un antes y un después. El Ara sintió un escalofrío de horror que le llegó hasta los huesos, pero justo después, una punzada de rabia. ¿Miedo? Sí, un miedo gélido que la paralizaba, pero también una furia creciente, un incendio que amenazaba con consumirla. No era solo la traición, no era solo la mentira. Era la cruda, brutal e innegable verdad, no había escapado. Había cambiado una jaula dorada por una mazmorra flotante, forjando su propio grillete. Frente al amo del abismo, ahora el azote del mar, sus ojos no mostraron sumisión, sino un destello desafiante que el pirata, al volverse de la masacre, notó. ¿Cómo era posible? ¿Cómo esa mujer, a la que apenas había prestado atención, lo miraba con tal plantón? La tensión encubierta era palpable. El Ara sentía el aliento de la muerte cerca, la posibilidad de ser la próxima víctima de esa bestia. Pero algo dentro de ella se negó a romperse. El instinto de supervivencia chocaba con un orgullo herido. ¿Qué sería de ella ahora? ¿Una prisionera? ¿Un juguete? No lo soportaría. Pensaba en su familia, en el destino que había evitado, y una verdad brutal la golpeó. Al menos en tierra firme, conocía a su enemigo. Aquí, en medio del mar, en la cubierta de un barco pirata liderado por el hombre más temido de los océanos, el peligro era ilimitado, inconmensurable. ¿Debía luchar? ¿Hasta qué punto? ¿O debía adaptarse, aprender a nadar en estas aguas infestadas de tiburones? La balanza interna oscilaba, inestable, entre la desesperación más absoluta y una chispa diminuta de audacia. Si quieres más secretos ocultos del mar, quédate en la tripulación. Los días en el vagabundo se fundieron en una rutina extraña. El Ara observaba, aprendía. Descubrió que los piratas no eran solo bestias sedientas de sangre, tenían códigos, supersticiones y una disciplina brutal impuesta por el azote del mar. Él, el capitán, permanecía como un enigma. A veces, su mirada se posaba en ella, no con deseo, sino con una curiosidad fría, casi analítica. ¿Qué pensaba el de la mujer que había subido a su barco huyendo de un destino que,
irónicamente, era menos cruel que el que ahora enfrentaba. El ara se dio cuenta de que para sobrevivir, no podía ser una carga. Empezó a observar el funcionamiento del barco, a entender los nudos, las velas, los vientos. Escuchaba las conversaciones, captando el argot pirata, las rutas que seguían, los puertos que evitaban. Poco a poco, la furia se transformó en una astucia helada. Necesitaba ser indispensable, o al menos útil. La supervivencia dictaba una tregua incómoda con su captor. El capitán, por su parte, parecía probarla, lanzándole pequeñas tareas, observando su reacción. Un día, la encontró cosiendo una vela rota con una habilidad sorprendente. Otro, notó su facilidad para entender los mapas descoloridos que él consultaba. Una extraña alianza tácita comenzó a gestarse, una madeja de poder y necesidad mutua. ¿Qué buscaba él en ella? ¿Por qué no se había deshecho de ella? La pregunta flotaba en el aire salado, sin respuesta, mientras el ara, ya no una víctima indefensa, sino una sombra adaptativa, empezaba a trazar su propio rumbo en ese mar de depredadores. Sin embargo, una tarde, la monotonía de la supervivencia se rompió con un suceso que trastocó todo lo que el ara creía saber sobre el azote del mar. El vagabundo interceptó una pequeña tartana mercante. La tripulación, como siempre, se preparó para el abordaje con la brutalidad habitual. Pero de la tartana, antes de que los piratas saltaran, salió una figura. No un mercader acaudalado, ni un marino. Era una niña, tal vez de 7 u 8 años, con el cabello enredado y los ojos grandes y asustados, aferrada a una muñeca de trapo. Los piratas dudaron, sus instintos depredadores en pausa. El ara observó, con el corazón en un puño, como el capitán, el temido amo del abismo, alzó una mano. Un silencio sepulcral cayó sobre la cubierta, roto solo por el llanto ahogado de la pequeña. La expectativa era una muerte rápida o una crueldad mayor. Pero no. Con una lentitud pasmosa, el pirata más temido del océano se acercó a la niña. Sus hombres lo miraban, perplejos. El ara, atónita, vio cómo el azote del mar se agachaba hasta la altura de la pequeña, extendía una mano y, con un gesto impropio de un demonio, acomodaba suavemente un mechón de pelo detrás de su oreja. Luego, con una voz apenas audible, le murmuró algo. Los otros piratas aún empuñaban sus sables, expectantes. La niña, después de un momento, se lanzó a sus brazos, el llanto convirtiéndose en sollozos. El capitán la cargó con una ternura inesperada, y ordenó a su tripulación que dieran provisiones y agua a la tartana, permitiendo que siguiera su camino sin un solo rasguño, sin robar una sola moneda. El ara lo miró. Aquel hombre no era el monstruo unidimensional que había creído. ¿Quién era realmente el azote del mar? ¿Qué demonios o ángeles habitaban en ese corazón que, por un momento, había mostrado una compasión que no esperaba de un hombre que había visto matar sin pestañear? Ese acto, tan fuera de lugar en el teatro de la piratería, abrió una grieta en la armadura del ara. La tensión se volvió más compleja, llena de preguntas sin respuesta. Sin embargo, una tarde, la monotonía de la supervivencia se rompió con un suceso que trastocó todo lo que el ara creía saber sobre el azote del mar. El vagabundo interceptó una pequeña tartana mercante. La tripulación, como siempre, se preparó para el abordaje con la brutalidad habitual. Pero de la tartana, antes de que los piratas saltaran, salió una figura. No un mercader acaudalado, ni un marino. Era una niña, tal vez de 7 u 8 años, con el cabello enredado y los ojos grandes y asustados, aferrada a una muñeca de trapo. Los piratas dudaron, sus instintos depredadores en pausa. El ara observó, con el corazón en un puño, como el capitán, el temido amo del abismo, alzó una mano. Un silencio sepulcral cayó sobre la cubierta, roto solo por el llanto ahogado de la pequeña. La expectativa era una muerte rápida o una crueldad mayor. Pero no. Con una lentitud pasmosa, el pirata más temido del océano se acercó a la niña. Sus hombres lo miraban, perplejos. El ara, atónita, vio cómo el azote del mar se agachaba hasta la altura de la pequeña, extendía una mano y, con un gesto impropio de un demonio, acomodaba suavemente un mechón de pelo detrás de su oreja. Luego, con una voz apenas audible, le murmuró algo. Los otros piratas aún empuñaban sus sables, expectantes. La niña, después de un momento, se lanzó a sus brazos, el llanto convirtiéndose en sollozos. El capitán la cargó con una ternura inesperada, y ordenó a su tripulación que dieran provisiones y agua a la tartana, permitiendo que siguiera su camino sin un solo rasguño, sin robar una sola moneda. El ara lo miró. Aquel hombre no era el monstruo unidimensional que había creído. ¿Quién era realmente el azote del mar? ¿Qué demonios o ángeles habitaban en ese corazón que, por un momento, había mostrado una compasión que no esperaba de un hombre que había visto matar sin pestañear?
Ese acto, tan fuera de lugar en el teatro de la piratería, abrió una grieta en la armadura de Lara. La tensión se volvió más compleja, llena de preguntas sin respuesta.